Desde un despegue prometedor hasta un misterio que se sumerge en las profundidades del Océano Pacífico, el vuelo número 7 de Pan Am es una historia llena de intriga, tragedia y preguntas sin respuesta. A través de conspiraciones que involucran seguros millonarios, posibles sabotajes y desapariciones inquietantes. Número 1. El misterio del vuelo que nunca llegó. Era un día como cualquier otro en el aeropuerto de San Francisco. El viernes 8 de noviembre de 1957, los pasajeros se preparaban para abordar el lujoso Boeing 377 Stratocruiser, apodado Romance of the Skies. Este avión no era cualquier cosa, representaba lo mejor de la aviación de la época. Tenía 2 pisos, con asientos espaciosos, un buffet completo y un salón de cócteles en el nivel inferior. Viajar en este avión no era simplemente moverse de un lugar a otro, era toda una experiencia de lujo que convertía a Pan Am en el símbolo de la modernidad aérea. Los pasajeros no podían saber que lo que parecía ser un vuelo rutinario de San Francisco a Honolulu se convertiría en una de las tragedias más misteriosas en la historia de la aviación. A las 11:30 de la mañana, el vuelo despegó. La tripulación, compuesta por 8 miembros y los 36 pasajeros a bordo, jamás imaginaron que su aventura en los cielos terminaría en una investigación plagada de preguntas sin respuesta. La primera parte del vuelo transcurrió sin novedades. El capitán del avión, Edwin G. Triplett, se registró puntualmente con la estación meteorológica de Ocean Station November, ubicada en medio del Pacífico. A las 0:03, el vuelo número 7 informó su penúltima posición, a 10 millas al este de su ubicación prevista. 20 minutos después, el capitán reportó nuevamente. Todo parecía normal. Lo inquietante comenzó cuando, a la hora prevista para un nuevo reporte, el avión no se comunicó. La Guardia Costera fue alertada y, a partir de ahí, comenzó una frenética búsqueda. La esperanza inicial era que el avión hubiese sufrido algún fallo en sus comunicaciones, pero las horas pasaron y el avión no apareció en Honolulu como se esperaba. La angustia crecía a medida que la búsqueda se intensificaba, pero lo que vino después solo añadiría más misterios. Algunos reportes extraños surgieron durante las primeras horas de la búsqueda. Un piloto de otro vuelo informó haber visto una bengala roja en el área donde se había perdido la última señal del Boeing. Señales SOS fueron captadas en la misma frecuencia que el avión desaparecido, pero fueron descartadas más tarde como una falsa alarma. Sin embargo, esto no calmó los ánimos, y las teorías comenzaron a fluir. ¿Qué había pasado con el vuelo 7 de Pan Am? ¿Un accidente o algo más siniestro? La búsqueda se extendió y pronto se encontraron cuerpos flotando en el agua. Los primeros indicios indicaban que algunos pasajeros habían sobrevivido al impacto inicial, ya que muchos llevaban chalecos salvavidas, pero los relojes de 3 de las víctimas mostraban la misma hora exacta en que, aparentemente, se produjo el impacto. Número 2. El gran esfuerzo de búsqueda. Con la desaparición del vuelo número 7 de Pan Am, el cielo y el mar se convirtieron en los escenarios de uno de los esfuerzos de búsqueda más masivos de la historia de la aviación. La Guardia Costera, junto con la Marina de los Estados Unidos, desplegó 30 aviones y 14 barcos para rastrear las vastas aguas del Pacífico. La misión: encontrar cualquier rastro del lujoso Boeing 377 Stratocruiser y sus 36 pasajeros. Era como buscar una aguja en un pajar, con la vastedad del océano imponiendo un desafío casi imposible. El área de búsqueda cubría unas 150,000 millas cuadradas de océano y cada minuto contaba. A medida que las horas pasaban, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecían. Pero entonces, algo inesperado sucedió. A más de 90 millas al norte de la última ubicación conocida del avión, los equipos de rescate comenzaron a recuperar restos flotantes.
Los primeros objetos que encontraron fueron piezas del fuselaje del avión, pero no fue hasta que avistaron los primeros cuerpos que el verdadero horror se hizo evidente. Un total de 19 víctimas fueron rescatadas del agua, 14 de las cuales llevaban chalecos salvavidas. Sin embargo, ninguno de ellos tenía zapatos, lo que llevó a especular que los pasajeros habían tenido el tiempo suficiente para prepararse para el amerizaje o el impacto, aunque eso no garantizó su supervivencia. La mayoría de los cuerpos no mostraban signos de haber sufrido quemaduras. Pero 3 relojes en las muñecas de los pasajeros se detuvieron exactamente a las 5:27 de la tarde, lo que marcaba un momento clave para la investigación. ¿Había sido un aterrizaje de emergencia fallido? Los investigadores comenzaron a especular que el avión pudo haber realizado un amarizaje controlado, pero algo salió terriblemente mal. Lo que encontraron los rescatistas no encajaba del todo con lo que esperaban. Algunos trozos del avión estaban carbonizados, lo que sugería que se produjo un incendio, pero no estaba claro si este incendio ocurrió antes o después del accidente. Además, a pesar de los múltiples avistamientos de restos flotantes, las piezas más importantes del avión, como la cabina, nunca fueron localizadas. La profundidad del océano en esa área, aproximadamente 16.500 pies, hacía imposible continuar la búsqueda de los restos principales. El avión se había perdido en las profundidades abismales del océano y con él muchas de las respuestas sobre lo que realmente sucedió. Número 3. El informe que nadie quiso leer. El accidente del vuelo 7 de Pan Am no solo dejó restos flotando en el océano, sino que también generó uno de los informes más controvertidos en la historia de la aviación. La Junta de Aeronáutica Civil, SABE por sus siglas en inglés, fue la encargada de investigar lo sucedido, y lo que encontraron fue más desconcertante que esclarecedor. Después de un año de investigación, publicaron un informe que no ofrecía respuestas claras, sino más bien nuevas preguntas. Entre los detalles más inquietantes del informe estaba el hecho de que 14 de los 19 cuerpos recuperados presentaban altos niveles de monóxido de carbono en su sistema. Este hallazgo sugería que podría haber habido un incendio a bordo, pero ninguno de los pasajeros presentaba signos de quemaduras. ¿Cómo era posible que hubieran inhalado tanto monóxido de carbono sin que hubiera evidencia de un incendio? El informe sugirió que los niveles elevados de este gas podrían ser el resultado de la descomposición de los cuerpos, pero no todos los investigadores estaban convencidos de esta explicación. Lo que complicaba aún más las cosas era que los escombros recuperados del avión también mostraban señales de haber sido quemados. Cojines y restos flotantes estaban chamuscados, pero los restos más importantes del avión seguían en el fondo del océano, lo que impedía a los investigadores confirmar si el incendio había comenzado antes o después del impacto. El informe del CAB también planteaba la posibilidad de que el avión hubiera sido saboteado. Sin embargo, no se encontraron rastros de explosivos y los artículos transportados en el manifiesto de carga no parecían capaces de haber causado una explosión. Aún así, la sombra del sabotaje se cernía sobre la investigación. En ese momento, la historia de la aviación comercial estaba llena de incidentes en los que personas compraban pólizas de seguro antes de subirse a un avión y luego lo saboteaban para cobrar el dinero. Sin pruebas concluyentes, la teoría del sabotaje no pudo ser confirmada ni descartada. Uno de los puntos más controvertidos del informe fue la insistencia de Pan Am en que el incendio ocurrió después del impacto. Aunque esta teoría explicaba algunos de los daños encontrados en los restos, no explicaba por qué los pasajeros habían inhalado monóxido de carbono antes de que el avión tocara el agua. Número 4. Eugene Crosswaite, el sobrecargo sospechoso. Entre los misterios que rodeaban la desaparición del vuelo número 7 de Pan Am, uno de los personajes más intrigantes fue Eugene Crosswaite, uno de los sobrecargos a bordo.
A simple vista, Crosthwaite era solo un empleado más de la aerolínea, pero tras una investigación más profunda, salieron a la luz detalles que lo convertían en un sospechoso clave en la teoría de un posible sabotaje. Crosthwaite no era un sobrecargo común y corriente. Los registros de Pan Am revelaron que había mostrado signos de inestabilidad mental durante varios años antes del vuelo. De hecho, algunos compañeros de trabajo lo describían como una persona extraña, con un comportamiento errático y paranoico. Según los informes, Crosthwaite había sido denunciado en varias ocasiones por sus comportamientos inusuales, y algunos llegaron a especular que sufría de un complejo de persecución suicida. Algo que, de ser cierto, lo convertiría en un peligro para sí mismo y para los demás. Un detalle perturbador sobre Crosthwaite fue su relación con su hijastra. Al parecer, había desarrollado una profunda aversión hacia la niña, a quien culpaba de la muerte de su esposa. Este odio parecía haber alcanzado niveles extremos cuando, 3 meses antes del fatídico vuelo, su esposa falleció, dejando a Crosthwaite aún más resentido y aislado. En la semana anterior al vuelo, se decía que había pasado largas horas en el sótano de la casa de un familiar, lo que despertó sospechas. ¿Qué estaba haciendo ahí? Nadie lo sabía con certeza, pero los rumores empezaron a circular. El día en que se preparaba para abordar el vuelo número 7, Crosthwaite actualizó su testamento de manera repentina, dejando fuera de su herencia a su hijastra, a menos que cumpliera ciertas condiciones específicas. Dejó este documento en la guantera de su coche antes de subir al avión, lo que despertó aún más inquietud sobre sus intenciones. A esto se sumaba el hecho de que, según el relato de su suegro, Crosthwaite había mostrado un puñado de pólvora explosiva solo unos días antes del vuelo, lo que generó sospechas de que podría haber estado planeando algo mucho más siniestro. La historia se oscurece aún más cuando, tras el accidente, la hijastra de Crosthwaite declaró ante las autoridades que creía firmemente que su padrastro había saboteado el avión. Según ella, Crosthwaite era demasiado cobarde para suicidarse solo y había decidido llevar consigo a todas las personas a bordo. Aunque esta declaración fue inquietante, no se encontró evidencia física que vinculara a Crosthwaite con ningún tipo de explosivo o acto de sabotaje. A pesar de esto, su comportamiento y su historial hicieron que muchos lo consideraran un sospechoso en la tragedia. Sin embargo, como suele suceder en casos tan enigmáticos, ninguna de estas acusaciones pudo ser confirmada oficialmente. El informe de la Junta de Aeronáutica Civil no incluyó ninguna mención a Crosthwaite como posible culpable, y la teoría del sabotaje fue descartada por falta de pruebas contundentes. Aún así, su figura sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes del misterio del vuelo número 7. Número 5. William Harrison Payne y el seguro de vida. Otro personaje que despertó sospechas en la investigación del vuelo número 7 fue William Harrison Payne, un pasajero cuyo destino parecía estar ligado a una serie de circunstancias sospechosas. A primera vista, Payne era un hombre común, pero una vez que las compañías de seguros comenzaron a investigar su caso, surgieron detalles que insinuaban algo mucho más turbio. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el hecho de que Payne había adquirido no una ni dos, sino 4 pólizas de seguro de vida antes de abordar el vuelo. 2 de estas pólizas fueron adquiridas en el aeropuerto el mismo día del vuelo, lo que ya de por sí levantó banderas rojas. En total, las pólizas ascendían a $155,000, una cifra enorme para la época y que en términos actuales equivaldría a unos $15 millones. Lo que hizo que el caso de Payne fuera aún más sospechoso fue su situación financiera. A pesar de haber sido un experto en demoliciones en la Marina durante 22 años, Payne se encontraba en una situación económica desesperada. Había adquirido una posada llamada Roxbury Lodge en California, que estaba perdiendo dinero rápidamente. Los intentos de Payne de convertir la posada en un negocio rentable habían fracasado,
y sus deudas solo continuaban acumulándose. El día que compró su boleto de ida a Honolulu, también hizo algo que llamó la atención de las autoridades. Pagó el seguro contra incendios de la posada por un año entero. Solo unos días después de que el vuelo desapareciera, la posada se incendió por completo, y Harriet Payne, la esposa de William, cobró el seguro por $50,000. Esto no fue lo único sospechoso. 7 meses después del accidente, Harriet se casó con su vecino en Tijuana, lo que solo añadió más especulaciones sobre el destino de su marido. La investigación sobre Payne también reveló que, en los días previos al vuelo, había estado involucrado en actividades extrañas. Por ejemplo, se descubrió que había instalado una cabina de peaje ilegal cerca de su posada, y cuando las autoridades lo obligaron a desmantelarla, destruyó 16 millas de la carretera. Además, había acumulado una serie de multas, y su cuenta bancaria estaba al borde de la bancarrota en el momento de su muerte. Todo esto llevó a la conclusión de que Payne podría haber estado buscando una manera de solucionar sus problemas financieros, incluso si eso significaba su propia muerte. La investigación de las compañías de seguros reveló que no tenía conexiones en Hawái, ni había hecho llamadas relacionadas con el supuesto viaje de negocios que, según su esposa, era la razón de su vuelo. Número 6. La teoría del fallo en las hélices. Uno de los aspectos técnicos más discutidos en la investigación del vuelo número 7 de Pan Am fue el historial de problemas mecánicos del Boeing 3777 Stratocruiser, particularmente en relación con las hélices. Este modelo de avión, aunque lujoso, había presentado varios problemas a lo largo de su corta vida útil, y muchos de ellos estaban relacionados con fallos en las hélices. Si bien los informes finales no ofrecieron una conclusión definitiva sobre la causa del accidente, la teoría de un fallo mecánico en las hélices fue una de las que más peso tuvo entre los expertos. Para entender mejor esta teoría, es importante conocer algunos incidentes previos que involucraron este modelo de avión. En enero de 1950, un Stratocruiser que se dirigía a Japón perdió su motor número 4 en pleno vuelo, aunque logró aterrizar sin problemas. Solo un día después, otro Stratocruiser tuvo un incidente similar, pero una vez más, no hubo víctimas. Estos no fueron casos aislados. En 1953, un vuelo que iba de Honolulu a la isla Wake sufrió un problema con una de las hélices, pero el piloto cambió de ruta y aterrizó a salvo después de volar 350 millas adicionales. El historial del Stratocruiser mostraba que los fallos en las hélices no eran raros, pero en la mayoría de los casos no resultaban fatales. Entonces, ¿qué sucedió en el vuelo número 7? ¿Podría un fallo en una de las hélices haber causado la tragedia? Algunos expertos especularon que sí. Los registros de mantenimiento del avión mostraban que había habido fluctuaciones en la presión del aceite y problemas de refrigeración en uno de los motores antes del vuelo. Aunque estos problemas parecían haber sido solucionados, la posibilidad de un fallo catastrófico en pleno vuelo seguía sobre la mesa. Un caso que se cita con frecuencia es el del vuelo número 6 de Pan Am, el Sovereign of the Skies, que había tenido un incidente muy similar en el Pacífico, cerca de donde desapareció el vuelo 7. En ese caso, el motor número 1 del avión sufrió una sobrevelocidad de la hélice, lo que obligó al piloto a hacer un aterrizaje de emergencia. Afortunadamente, las 31 personas a bordo sobrevivieron, pero este incidente demostró lo peligrosos que podían ser estos fallos en las hélices. En el caso del vuelo 7, los expertos señalaron que una falla en una hélice podría haber provocado una pérdida de control, lo que llevaría a un amerizaje forzoso. Sin embargo, lo que hacía que esta teoría fuera menos convincente era el hecho de que, en todos los incidentes anteriores, los pilotos habían sido capaces de enviar una señal de socorro y aterrizar de manera segura. Número 7.
la falsa alarma de la señal SOS. En medio del caos de la búsqueda y rescate, surgió un rayo de esperanza que mantuvo a los equipos trabajando sin descanso. Una señal de SOS. La noche después de la desaparición del vuelo número 7, una señal de socorro fue captada desde la esquina noreste del área de búsqueda. Esta señal, emitida en la misma frecuencia que la utilizada por el vuelo desaparecido, provocó una oleada de emoción entre los rescatistas y las familias de los pasajeros. La señal provenía de un transmisor conocido como Gibson Girl, un tipo de radio utilizada en balsas salvavidas, lo que hizo que muchos creyeran que algunos de los pasajeros habían sobrevivido al impacto y estaban a la deriva en el océano, esperando ser rescatados. El teniente Donald Leng, uno de los pilotos involucrados en la búsqueda, declaró haber escuchado la señal, que incluía una serie de números, de los cuales recordó claramente que el último era un 4. Coincidentemente, el número de cola del vuelo 7 era 90.944, lo que parecía confirmar que la señal provenía de los sobrevivientes. Las esperanzas se dispararon y la búsqueda en esa área se intensificó. Aviones y barcos se concentraron en rastrear la zona, con la expectativa de encontrar una balsa salvavidas con sobrevivientes a bordo. Sin embargo, las horas pasaron, y aunque los equipos reportaron avistamientos de bengalas rojas y marcadores amarillos flotando en el agua, no se encontraron restos del avión ni señales de vida. A medida que los días transcurrían, la ilusión de un rescate exitoso comenzó a desvanecerse. La señal de SOS fue catalogada posteriormente como una falsa alarma. Las investigaciones concluyeron que la señal podría haber sido emitida desde otro lugar del mundo o incluso haber sido causada por un fallo técnico en el equipo. A pesar de los esfuerzos, nunca se encontró una balsa ni restos que indicaran que alguien había sobrevivido. Pero, ¿realmente fue una falsa alarma? Algunos expertos cuestionaron esta conclusión, sugiriendo que las señales podrían haber sido legítimas y que los sobrevivientes simplemente nunca fueron encontrados a tiempo. Los avistamientos de bengalas y marcadores flotantes parecían respaldar la teoría de que, al menos durante las primeras horas después del accidente, había personas vivas en el agua. Sin embargo, con el paso del tiempo, la búsqueda no dio resultados y la Marina decidió dar por concluida la operación de rescate, asumiendo que todos los pasajeros y la tripulación habían perecido. Número 8. La desaparición de las pruebas clave. A medida que la investigación sobre el vuelo número 7 de Pan Am avanzaba, las teorías conspirativas comenzaron a tomar fuerza, en parte debido a la extraña desaparición de algunas pruebas clave. Desde el principio, la investigación estuvo plagada de inconsistencias y detalles que simplemente no cuadraban. Y para muchos, el hecho de que algunas de las pruebas cruciales nunca aparecieran fue la pieza que faltaba para que el enigma se transformara en una posible conspiración. Uno de los misterios más grandes en torno a la investigación fue la supuesta grabación de una llamada de emergencia que, según algunos, fue interceptada, pero nunca registrada oficialmente. Después de la última transmisión del vuelo a la estación Ocean Station November, en la que todo parecía normal, surgieron rumores de que se había captado una señal de socorro. Esta transmisión, aunque débil y llena de estática, habría sido la última comunicación del vuelo, pero inexplicablemente nunca fue incluida en el informe oficial. Varios ingenieros de audio de la época aseguraron haber escuchado la grabación. Lo más perturbador de esto es que, según ellos, la cinta contenía fragmentos de un mensaje desesperado desde el vuelo número 7. Se hablaba de la pérdida de una parte de la aeronave y de problemas con los motores. Sin embargo, cuando la grabación fue revisada por las autoridades, se descartó, alegando que era demasiado incomprensible para ser utilizada como prueba. Años más tarde, en 2014, la cinta apareció parcialmente en un archivo, pero seguía sin incluirse en las investigaciones formales. ¿Qué decía exactamente?
Según los testimonios de varios expertos que analizaron la cinta, la tripulación mencionaba problemas con los tanques de combustible y una posible emergencia con uno de los motores. Además, se refirieron a un número en llamas, lo que llevó a algunos a especular que podría haber habido un incendio a bordo, aunque el avión no mostró señales claras de una explosión antes del impacto. Este encubrimiento fue solo uno de los muchos detalles extraños que rodearon la investigación. Otro hecho perturbador fue la desaparición de partes importantes del avión. Si bien se encontraron algunos cuerpos y restos flotantes, las partes más cruciales de la aeronave, incluidas las cajas negras, que en esa época no existían en la misma forma moderna, o cualquier dispositivo de grabación que pudiera haber estado a bordo, nunca fueron recuperadas. Esto hizo que la investigación fuera mucho más difícil y dejó muchas preguntas sin respuesta. Uno de los aspectos más controvertidos fue la relación entre Pan Am y los investigadores del gobierno. Durante las audiencias, se supo que Pan Am había ejercido presión para modificar algunas de las conclusiones de los informes oficiales. Un representante de la aerolínea envió una carta a la junta investigadora sugiriendo que ciertos detalles sobre el mantenimiento del avión deberían omitirse o suavizarse. Y lo más alarmante, esa sugerencia fue aceptada. Los detalles sobre el estado mecánico del Boeing 3777 se volvieron vagos y algunos problemas que podrían haber sido clave para entender lo sucedido nunca se investigaron a fondo. Número 9. El incendio fantasma y las evidencias contradictorias. A lo largo de la investigación, uno de los puntos más desconcertantes fue la presencia de restos carbonizados en el agua, flotando junto a los cuerpos de las víctimas y partes del avión. Estos escombros quemados llevaron a los investigadores a preguntarse si había habido un incendio a bordo antes del impacto. Sin embargo, lo que hacía todo aún más extraño era que ninguno de los cuerpos presentaba quemaduras. ¿Cómo podían los restos estar carbonizados, pero no las personas a bordo? Este enigma condujo a la teoría de un incendio fantasma, una hipótesis que sugería que el fuego podría haber comenzado después del impacto, lo que explicaría por qué los cuerpos no estaban quemados. Pero entonces surgió otra pregunta. ¿Cómo pudo haber un incendio después del impacto si el avión se había estrellado en el océano? Los expertos se enfrentaban a un rompecabezas en el que ninguna pieza encajaba. El informe final de la Junta de Aeronáutica Civil sugirió que el incendio probablemente ocurrió después de que el avión tocara el agua, una teoría que fue recibida con escepticismo. La mayor parte de los restos del avión se encontraba en el fondo del océano, a una profundidad de más de 16.000 pies, por lo que los investigadores no pudieron recuperar suficientes piezas clave para determinar con certeza si el incendio comenzó antes o después del impacto. Sin embargo, el hecho de que los restos quemados flotaran en la superficie llevó a muchos a cuestionar la explicación oficial. Otro detalle extraño fue la cantidad de monóxido de carbono encontrado en los cuerpos recuperados. 14 de los 19 cuerpos presentaban niveles alarmantemente altos de este gas, lo que sugería que los pasajeros habían estado expuestos a humo antes de la muerte. Sin embargo, no se encontraron rastros de fuego en la cabina de los restos flotantes, lo que hizo que algunos se preguntaran si el avión había sufrido un incendio en una parte que luego se hundió sin dejar rastro. La contradicción entre los restos quemados, los cuerpos intactos y los altos niveles de monóxido de carbono solo sirvió para alimentar las teorías de que algo mucho más complejo había sucedido a bordo del vuelo número 7. Algunos expertos sugirieron que el incendio podría haber sido causado por un cortocircuito en los sistemas eléctricos del avión o por un fallo en los motores. Otros, más inclinados hacia la teoría del sabotaje, apuntaban a la posibilidad de una explosión que afectó solo ciertas partes del avión. Número 10. La curiosa historia de los ejecutivos de Pan Am. El vuelo número 7 de Pan Am
no solo dejó un misterio en los cielos, sino que también sacudió los cimientos de la propia aerolínea. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre el papel que los ejecutivos de Pan Am pudieron haber jugado en el encubrimiento de ciertas irregularidades. Para empezar, había un hecho innegable. El Boeing 377 Stratocruiser que se estrelló no era exactamente un avión en perfectas condiciones. A lo largo de los años, Pan Am había tenido varios problemas con el mantenimiento de sus aviones, y el Boeing 377 no era la excepción. Los informes mostraban que la aerolínea había estado presionando para mantener a flote sus operaciones a toda costa, incluso si eso significaba recortar gastos en áreas cruciales como el mantenimiento de sus aviones. Un detalle alarmante que salió a la luz durante las audiencias fue la reducción del personal de inspección en las bases de Pan Am. Los mecánicos, que normalmente trabajaban bajo la supervisión de inspectores certificados, ahora tenían que firmar ellos mismos sus propios trabajos de mantenimiento. Este recorte de personal no solo reducía costos, sino que también aumentaba el riesgo de que los aviones operaran con problemas no detectados. El Boeing 377 había tenido problemas previos con las hélices, y aunque los registros de mantenimiento indicaban que se había solucionado, no todos estaban convencidos de que el avión estuviera en óptimas condiciones cuando despegó. Otro detalle inquietante fue la relación entre algunos de los ejecutivos de Pan Am y los miembros del comité investigador. Un mecánico que trabajaba en una de las bases de Pan Am testificó que había escuchado a un alto ejecutivo de la aerolínea discutiendo con un investigador sobre dónde cenarían esa noche y qué hora sería el partido de golf al día siguiente. Esta relación cercana entre la aerolínea y los encargados de investigar el accidente levantó sospechas sobre un posible conflicto de intereses.